Este es el tiempo de tomarnos un café sin relativismo con María Andreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar. Una producción de Cross Examine en español. El tema de hoy increíblemente tiende mucho a confundirse. Curiosamente, ocurre más entre nosotros los cristianos. El tema del episodio de hoy es sobre la historia y Dios. O Dios y la historia. ¿Serán uno solo? ¿Serán Dios y la historia algo que van juntos? ¿Es Dios el responsable de lo que ocurre en la historia? Es un tema importante de tratar porque muchos a nuestro alrededor observan mucho dolor e injusticias, y cuando hablamos de Dios quieren comprender cómo es que ese Dios bueno y perfecto está presente o no a lo largo de la historia de la humanidad. Es una oportunidad para conversar sobre Dios, lo cual nos permitirá predicar el Evangelio de una manera más profunda y hermosa. Hay un análisis maravilloso del que les quiero compartir sobre este tema, creado por el biólogo y profesor y escritor Antonio Cruz Suárez, que por cierto les recomiendo buscar en sus redes y ver los libros que ha escrito y sus publicaciones. Como científico, pues ha tenido un recorrido impresionante con grandes distinciones, ha formado parte de numerosos tribunales académicos constituidos para juzgar tesis doctorales, ha recibido reconocimientos en México, Honduras, Paraguay, República Dominicana, Panamá, Guatemala, España, por supuesto, por su gran destacada participación en las distintas áreas de la educación y la ciencia, y como teólogo ha sido pastor de varias iglesias evangélicas en España y profesor del Centro de Estudios Teológicos en Barcelona. Fue ponente en el Cuarto Congreso Evangélico Español y coordinador en cuestiones de bioética del Congrés Protestant de Cataluña. Fue un invitado a muchos seminarios interconfesionales sobre las perspectivas cristianas de la clonación humana. Colaborador de la Facultad Latinoamericana de Estudios Teológicos en el área de la maestría. En fin, algunas de sus publicaciones se han publicado, valga la redundancia, en libros en distintas universidades cristianas. Es autor de numerosas obras publicadas por CLIE, Vida, Portavoz y otras editoriales. Así que vale la pena completamente apreciar sus apreciaciones o observar sus apreciaciones sobre un tema como el del que les voy a hablar hoy. Como les decía, con todo lo que sucede y uno comprende naturalmente pues, que Dios es todopoderoso, nos confunde ver hechos tan terribles a lo largo del tiempo de la humanidad. Pero para empezar, este profesor y escritor Antonio Cruz nos introduce primeramente con la idea de historia en el judaísmo, que nació como pues, el resultado del conocimiento de que hay un Dios que juzga los acontecimientos históricos. Esto es obviamente sobre el último artículo, ¿no? Un último artículo de Hegel que está relacionado con su mito de las revoluciones. Se trata de ver si Dios logra sus propósitos en la historia sirviéndose o no de las guerras humanas, ¿no? Surge de cómo Dios juzga los acontecimientos históricos. La Biblia no enseña la idea panteísta de que Dios es todo y todo es Dios, a partir de la cual podría llegarse a pensar que los acontecimientos históricos, buenos o malos, son su responsabilidad. Sin embargo, en el sentido, Él es soberano, pero en el sentido de que todo lo representa a Él. Sin embargo, la Escritura muestra que hay muchas cosas que Dios no puede hacer. Y escúchenme un momento, no se despegue de escuchar. ¿Qué no puede hacer? No puede mentir, ni puede cambiar, ni arrepentirse, ni negarse a sí mismo, ni pecar, ni ser tentado, ni tentar a nadie o hacer el mal. Y eso lo vemos a lo largo de las Escrituras en Números 23, 19, 1 Samuel 15, 29, 2 Timoteo 2, 13, Hebreos 6, 18, Santiago 1, 13 y 17. El poder de Dios no es absoluto en el sentido de que no va en contra de su propia perfección y de poder realizar cosas contradictorias.
El creador y la historia no son uno en el sentido de que todo lo que ocurre no lo representa a él y no lo aprueba, por ende, porque él no va a aprobar algo o no lo solicita que ocurra porque él es perfecto, él es santo, él no va a querer que se ejecute el pecado. Y por tanto, pues no todo lo que pasa en la tierra es su voluntad prescriptiva, como la del médico. Esta receta prescriptiva. No todo lo que ocurre en la tierra es su voluntad prescriptiva. La Escritura entiende la historia más bien como el lugar donde el ser humano desafía de manera irresponsable a Dios, mientras que él solo debe y desea reconciliarse pues con el hombre, Dios con el hombre, intentando con su intervención rescatar al hombre en medio del caos. La influencia o el poder de Dios en la historia no debe entenderse como un proceso en el que pues, Dios desea y controla que ocurran todas las cosas malas en el mundo. Es verdad que a partir del acto creador de Dios empezaron a actuar las fuerzas naturales que rigen el cosmos presente y que desde entonces existe un compromiso divino con su creación. Dios no hizo el universo y al hombre para luego abandonarlo a la suerte después de su formación. Sin embargo, la Biblia enseña que las intervenciones de Dios en la historia han sido correctivas, en juicios, condenando a las acciones malas de las naciones. Porque bueno, esto es lo que ocurre luego de que el ser humano se separa de Dios y lo que le llamamos teológicamente la caída, y pues ya la humanidad está llena de maldad y pecado. Entonces por eso es que vemos que a lo largo de la historia Dios lo que está haciendo es constantemente una corrección, siempre presente y soberano, pero sin entrar en conflicto con la responsabilidad del hombre. En el primer capítulo del Génesis se puede leer que después de la creación de los grandes grupos de los seres vivos y de la propia especie humana, el Creador se cercioró de que cada uno de sus actos creativos fueran buenos. Sin embargo, en ningún lugar se dice que después de la caída, cuando contempló las acciones del hombre, lo que ha hecho a lo largo de la historia, él haya vuelto a pronunciar las mismas palabras y vio Dios que era bueno. Por supuesto que no. Él nunca puede aprobar la maldad ni el pecado del ser humano y sin embargo su plan soberano eterno nunca se ve entorpecido en medio de las acciones libres y responsables del ser humano. Los dioses que se concebían los antiguos griegos no tenían poder sobre la historia de los hombres. Como muchos se creía que su poder se limitaba a la creación de rayos, de vientos, de temblores de la tierra, de pestilencias o la inspiración de pasiones desatadas en el corazón de los humanos. Sin embargo, el pueblo de Israel entendió siempre que todas las naciones de la tierra eran responsables de sus acciones delante del Dios Todopoderoso, un Dios que da poder a los seres humanos, especialmente a los reyes y gobernantes, pero que también demanda cómo se ha ejercido ese poder. Así que la historia es concebida como aquello que el hombre hace con el poder que se le ha otorgado. Y por supuesto, la buena o mala manera en que el hombre ha ejercido el poder tendrá consecuencias. Los humanos olvidamos pronto los crímenes y las atrocidades cometidas a lo largo de la historia. Las tumbas de los inocentes pueden desaparecer o ser olvidadas por la llegada de las nuevas culturas y modernos imperios, pero Dios no olvida ni pierde el control. Los cadáveres no pueden hablar, pero el Creador revelará el secreto de la tierra. De hecho, lo vemos en los escritos del profeta Isaías, que dice en Isaías 26:11, porque he aquí que el Señor sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Bueno, así que en algunos casos también podemos observar que Dios interviene de una manera mucho más invasiva a lo largo de la historia, y también vemos mucho más ampliamente el cómo hace pagar las injusticias, pero de ninguna manera ha usado las crueles acciones del ser humano para sus propósitos. Es decir, como si Dios quiere que alguien peque para poder llevar a cabo su plan, sino más bien es como Él lo que hace es entretejer soberanamente las acciones libres y responsables del humano para cumplir sus propósitos eternos. Dios es todopoderoso y sí, es el creador de todo, pero Él no usa su poder para controlar ilimitadamente a toda la creación, sino en este tiempo de la vida en el que Él permite que su creación siga existiendo en una condición caída, dañada por el pecado, pues Él va cumpliendo sus propósitos. Según la perspectiva del Antiguo Testamento,
el sentido de la historia no es tampoco la manifestación del poder humano, sino que aquello que de momento pues ha permitido que sucedan cosas que no las deseó Dios para su creación en el principio, porque eso sería pues una blasfemia, llegar a creer que la historia de la humanidad refleja el propósito divino para su creación y que tanta injusticia y maldad constituyen el objetivo final del creador, o que como pretende el mito de Hegel, la conciencia humana irá mejorando poco a poco gracias a la injusticia de las revoluciones para alcanzar finalmente la libertad del espíritu. Por el contrario, el mensaje bíblico iniciado ya por los antiguos profetas veterotestamentarios apuntaban hacia la promesa de restauración y renovación. Ezequiel anunció que el Señor había prometido dar un corazón nuevo a los humanos. Dice Ezequiel 11:19, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. El final previsto por Dios para la historia es aquel tiempo en el que el conocimiento de su palabra prevalecerá, el terror y el miedo y el mal se verán erradicados del mundo y toda guerra desaparecerá. De la misma manera, la fe cristiana condujo también a la idea de una historia que espera en Dios. Sin embargo, cuando se examina el estado actual de la humanidad y se comprueba la extremada pobreza en que vive más de la mitad de la población mundial, los numerosos conflictos armados, los cientos de miles de víctimas de la represión, la descomposición moral, las idolatrías del poder, del dinero, del placer, la xenofobia, el terrorismo, es fácil convencerse de que el mal sigue reinando sobre el bien y de que no es posible hablar de salvación de la historia ni casi tampoco de salvación en la historia. Es como si la realidad de Cristo fuera incapaz de cambiar el mal de este mundo. Pareciera, pero incluso es posible preguntarse si ha fracasado el reino de Dios en la historia. Pero, ¿qué se puede responder ante todo eso? ¿Qué explicación hay desde la fe? De la misma manera en que la vida del Señor Jesús no alcanzó la consumación del proceso de salvación de la humanidad, sino hasta después de su muerte y su resurrección, tampoco la salvación por antonomasia del ser humano que cree y la consiguiente erradicación completa del mal pueden realizarse antes de la muerte y la resurrección del hombre entero. Esto quiere decir que la salvación se dará más allá de la historia. Aunque el nacido de nuevo sepa que ya es salvo en Cristo Jesús, es evidente que no puede disfrutar con plenitud de su salvación hasta después de la muerte y resurrección que dice la palabra. Sin embargo, esto no significa que la salvación sea ahistórica o que no tenga nada que ver con la realidad presente. El hecho de que en la historia no se dé la plenitud de la salvación no prueba de que ésta haya fracasado. Lo que demuestra en todo caso es que los hombres como tal sí hemos fracasado. La salvación que Dios ofrece no falla. Quienes fallamos somos los creyentes que debimos anunciarla y vivirla y quizás no hemos sabido hacer bien ni una cosa ni la otra. Sea como sea, tenemos que aprender a vivir con estas preguntas que taladran el alma, el por qué no lo hizo de otra manera. Pero sin duda estamos viendo un escenario en el que el hombre fracasó y Dios simplemente nos ha dado en su misericordia una oportunidad. Y eso ha tomado un espacio de tiempo para la humanidad. De la pura racionalidad humana, por supuesto, no será posible dar una respuesta exacta y justificar el problema del mal en la historia. La única alternativa deseable continúa siendo asumir el riesgo de la fe, si es que se le quiere llamar así, y acogerse con cordura a la locura, como dice la palabra, de una resurrección de los muertos, de la cual sabemos que es como una locura para el mundo, pero tenemos evidencias razonables de saber que sí ocurrió, y de una justicia final en Cristo Jesús. Porque si Dios podrá acabar con el mal, sí lo hará, pero es un proceso que se consumará al final de los tiempos. Ahora mismo solo vemos la descomposición moral y la maldad en todo su esplendor, pero Él ha ganado. El bien ganó en la cruz. Podremos ser perdonados allí y nuestras vidas cambiadas allí, y están en camino para una vida eterna sin el mal. Bueno, hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy, Dios y la historia. Como siempre, espero que haya sido útil el episodio de hoy, y si crees que puede hacerlo para otros, compártelo en tus redes sociales, en tus grupos de WhatsApp o Telegram. Apóyanos dándonos tus recomendaciones en las distintas plataformas de podcast donde puedas estarme escuchando. Si lo haces a través de YouTube,
Danos like y coméntanos qué te pareció el tema. También les recuerdo que pueden escribirme en Facebook, en Cross Examine en español y en nuestro canal en YouTube, también en mis cuentas personales. Me pueden buscar por mi nombre, Mariandreina Cerrada, en Facebook, Instagram y X. Yo misma les estaré leyendo y respondiendo en cualquiera de ellas. Reciban un fuerte abrazo para todos desde mis hermosas tierras venezolanas. Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos en el tema de hoy. Esta fue una producción de Cross Examine en español. Nos escucharemos en el próximo episodio de Un Café sin Relativismo con Mariandreina Cerrada, porque los absolutos son amargos de tomar.